Versículo 3 en adelante, hasta donde nos alcance el tiempo en esta hora. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 para ver, ¿verdad?, un poquito acerca de lo que estábamos hablando la semana pasada y de lo que vamos a aprender el día de hoy. Estábamos hablando acerca de los deberes cristianos, de cómo presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad?, santo, agradable, delante de la presencia del Señor. Y vamos a hablar un poquito también acerca de cómo ejercer nuestros dones en humildad. Y la palabra del Señor nos hablaba acerca de que nosotros en nuestro cuerpo, ¿verdad?, ya no tiene que haber fornicaciones, cual hablábamos que Pablo, ¿verdad?, se enfocaba por los griegos, ¿verdad?, que ellos tenían muchos dioses y aún tenían dioses, ¿verdad?, de la sexualidad, al cual ellos decían, ¿verdad?, que el cuerpo, ¿verdad?, era malo en sí. Pero Pablo les decía que el cuerpo habría que presentarlo en sacrificio vivo, puro y santo a nuestro Dios. Y leemos así desde el capítulo 1, en el versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí Pablo hablaba acerca, ¿verdad?, de que por la gracia de Dios a cada uno de nosotros nos había sido dado los dones del ministerio. Vamos a estar hablando un poquito acerca de esto. Y le hablaba, ¿verdad?, cada uno de la iglesia, ¿verdad?, porque cada uno en sí, ¿verdad?, sabe para lo que Dios lo ha llamado. Y él decía: a cada cual que está entre vosotros. Él estaba hablando a la iglesia, a la congregación, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. En la iglesia de estos tiempos, cuando Pablo hablaba, vemos que la iglesia de hoy en día vive tiempos similares. Él hablaba y decía que nada, de que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. ¿Por qué Pablo hablaba a la iglesia y le decía que no debemos tener un concepto más alto? ¿Por qué? Porque ciertamente hay un pecado, que ese pecado se conoce desde tiempos antiguos, que se llama orgullo. Hay y había en tiempos pasados hermanos que pensaban más, que tenían más alto concepto de sí que el que debía de tener. Ciertamente todos nosotros, vamos a hablar un poquito más, somos miembros del cuerpo de Cristo. Nadie es más importante y nadie es menos importante. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Solamente que hay algunos que ejercen ministerio conforme a la gracia que Dios le ha dado. Porque déjeme decirle que todos hablamos, ciertamente todos podemos platicar, pero
Hay algunos a quien uno le presta el micrófono y siente nervios y no puede hablar, ¿verdad? Porque dice, yo prefiero, siento que estoy mejor si hago un trabajo que es atrás del micrófono. Hay otros que dicen, yo siento, ¿verdad?, en mi corazón, ¿verdad?, que el Señor me dio la capacidad, la gracia para poder hablar enfrente, ¿verdad? Cada uno Dios nos ha preparado, nos ha dotado con dones diferentes. Pero no porque el que barre es más importante que el que predica. O dígame que si aún el que puso las sillas, su trabajo fue tan dedicado como el que se dedicó a estudiar las Escrituras. ¿Verdad? Todos necesitamos de todos. Si su cuerpo usted lo conoce bien, usted tiene 2 pies. Si usted solamente se para en un pie soporta el cuerpo, pero necesita del otro pie. Si usted tiene una mano, Dios le lo dotó con 2 manos porque eran necesarios. Así, ciertamente, en Efesios 4:11 dice que Dios, ¿verdad?, estableció en la iglesia pastores, profetas, maestros, evangelistas, profetas. Pero también vemos en la Escritura que no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hablan en lenguas, sino Dios capacitó y dio gracia para que cada uno ejerza con humildad el ministerio que Dios le ha puesto en sus manos. ¿Por qué? Porque no debemos de tener un concepto más alto de que porque yo hablo en un micrófono soy más que el que está sentado o el que limpia. Todos somos necesarios. Todos somos o presentamos un valor inigualable delante del Señor. Pero nadie es más que nadie. Porque todos estamos aquí para aprender. Todos estamos aquí para escuchar porque anhelamos conocer más del Señor. Pablo pues decía que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense con cordura. Entonces, pensar con cordura, tal vez nosotros, si lo leemos así, superficialmente, muchos entienden lo que es cordura. Muchos se preguntarán, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Porque ciertamente hay que ejercer los dones con humildad y morir al yo, morir a nosotros mismos. Porque el morir al yo es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante del Señor. Y esta posición es buena delante de la presencia del Señor. Que no nos enaltezcamos. Entonces, Primera de Pedro 5:5 igualmente dice a los jóvenes que se sujeten a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, hermano, tal vez nosotros tengamos otro concepto en pensar lo que es humildad, pero por eso es importante cuando estudiamos, que estudiemos y que conozcamos qué es la humildad. La palabra del Señor dice que Dios resiste a los soberbios. Personas que creen saberlo todo, personas que creen tener dominio de todo, personas que creen, se enorgullecen, se sobreexaltan, se vanaglorian. Pero dice que da gracia a los humildes. Porque una persona humilde no se da a conocer por renombre. Yo me recuerdo, hermanos,
Y tal vez algunos podrán pensar y decir, ¿por qué yo hablo así? Pero es una manera de expresar, ¿verdad? Yo me recuerdo que antes usted compraba un CD y venía una Biblia, decía un nombre de Dios, exaltando a Dios. Dios sea glorificado, majestuoso Señor. Y ponían un pandero, ponían una guitarra, algo como seña de alabanza, de adoración, personas humilladas. Pero si usted me puede contestar o puede contestar dentro de usted, ¿qué es lo que usted ve ahora en los CDs? ¿Acaso no ve usted multitudes de gente en las portadas? ¿O quizá usted no ve al adorador o al artista parado y con un micrófono y el nombre del artista es más grande que de la dedicación que viene por dentro y dice gracias a Dios? Fíjese hasta dónde ha llegado la sobreexaltación. Eso solamente es un ejemplo de lo que yo puedo ver. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, hermano, muchas veces los adoradores, los artistas, los cantantes pasan más tiempo en una silla ensayando guitarra, piano, teclado, y cualquiera me diría, hermana, pues si no ensaya, ¿cómo va a salir a perfección? Sí, yo le sostengo. Pero ¿de qué le sirve tocar la guitarra como los más profesionales? O cantar como los mismísimos ángeles, si por dentro están secos, huecos de la palabra. Y la palabra no mora abundantemente en sus corazones. Cuando usted los oye hablar cosas que ni siquiera en la palabra de Dios están. Usted los oye hablar cosas y profecías que ni siquiera Dios les ha mandado decir. Tales como ustedes van a recibir un avivamiento. Los que están aquí van a ser llenos del Espíritu. Los que vengan aquí o los que están aquí, ahora el Señor dice que va a derramar bendición sobre tu vida. Aunque esté en pecado, aunque se esté acostando con la novia, aunque vea pornografía, porque déjeme decirle que el artista, el cantante, el soñador de sueños, de cantar a multitudes, no ve el pecado del hombre que está con las manos alzadas y el corazón en pecado. No lo ve, pero Dios sí lo ve. Ve un rostro humilde, una mano levantada y dice, ay, ese hermano está adorando, está alabando. Dice, hoy te digo, dice Jehová, que sobre ti derramará bendición. Jehová dice, y empiezan a decir cosas y cosas, y el pueblo se levanta y habla y adora y le gusta. Pero ¿cuántos hermanos realmente Dios les ha dicho a las multitudes que están ahí cantando? El Señor dice, deja de pecar. El Señor te dice, deja sus malos caminos. Porque déjame decirte, ¿qué bendición derramará sobre la vida de un fornicario, Señor? O qué grandes bendiciones y prosperidad habrá con aquel que está pecando delante de Dios. Entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Yo me pongo a pensar también y digo, hay personas, cristianos, porque aquí está hablando la iglesia, que se creen ser algo, que se creen ser famosos, que se creen ser profetas, que se creen ser apóstoles, y por qué no, que se creen ser pastores, no siendo nada, a sí mismos se engañan. Aquí la palabra del Señor dice que sino que piensen de sí con cordura. La palabra cordura viene del griego sofroneo, que dice que es tener la mente cabal. ¿Y qué es lo opuesto de tener una mente cabal? No pensar sensatamente. Ser sobrio, ser cabal, con cordura, cuerdo, prudente. Hermanos, el orgullo es un sentimiento que promueve el mundo. El orgullo es lo que el mundo promueve. Y que lastimosamente, hermano, ha invadido el ministerio. Con ustedes les presentamos al maestro, doctor, apóstol, reverendo, y dice el gran nombre. Pero yo me pregunto, hermano, ¿será que la persona que están presentando, le están dando gloria, ciertamente es? Entonces, aquí nosotros vemos que Pablo estaba diciendo, nadie tenga más, que nadie piense más, tenga un alto concepto en sí del que debe de tener. Entonces, sino que piense, ¿verdad?, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí la palabra fe se traduce como el evangelio. Entonces, dice que tengamos, ¿verdad?, conforme a la medida de lo que nosotros hemos aprendido de la palabra. Porque dice que Dios repartió a cada uno. Entonces, si nosotros podemos ver, hermano, que en la Biblia cita diferentes casos. Y ciertamente en tercera de Juan 1:9 habla de un tal Diótrefes. Este hermano, ¿verdad?, porque era un hermano en la iglesia, tenía más alto concepto en sí del que había de tener. Él se creía con autoridad para hacer y deshacer lo que él pensaba que debía de hacer. Y podemos ver en la iglesia extendida por la faz de la tierra, en la iglesia cristiana, ¿cuántos Diótrefes no hay? Dice que les mandaban cartas a la iglesia. Iban hermanos de visita y si a él no le parecía, no los dejaba entrar. Porque ciertamente, hermano, vemos que la palabra de Dios habla verdad. Y en la iglesia de hoy en día hay gente también así. Vamos a ver aquí en tercera de Juan para que lo podamos leer un poquito más. Tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, el apóstol Juan, pero Diótrefes, al
cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hacen parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cómo la ve? ¿Por qué? Porque piensa que, si tú puedes entrar. No, tú no puedes entrar. Porque se creen con autoridad que Dios no les ha dado. Que se creen con autoridad de hacer lo que ellos quieren. Por eso el orgullo se le había subido. Pero Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces, en 1 Corintios 12:4 vamos a ver cómo hay una analogía acerca del cuerpo de Cristo comparado con el cuerpo que nosotros tenemos. 1 Corintios 12, dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Usted sabe cuántos huesos hay en nuestro cuerpo? Pero si sacamos uno de ellos, quedaría desbalanceado. Por eso es importante que en la iglesia de Cristo estemos todos coyuntados. Que no por ser ojo y por poder ver, por ser codo, no ve y dice, yo quiero ver. No. Si Dios nos hizo codo, codo nos quedamos. Y si Dios nos hizo ojo, ojo nos quedamos. Porque el codo o el brazo o la mano, no por tener más alto concepto en sí, va a decir, si yo no estuviera, se estuviera muriendo la persona. Me necesita. Exactamente, lo necesitamos, pero también necesitamos nuestro oído, pero también necesitamos nuestra boca, pero también necesitamos todo nuestro cuerpo. De manera que cuando está acoyuntado el cuerpo, así es uno. Así dice que nosotros, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, siendo muchos un solo cuerpo, así también Cristo. No porque la iglesia de al lado piense que por usar velo o no usar velo es salvo o no es salvo. Somos el cuerpo de Cristo. Porque solamente que sabe qué es lo que pasa, le hace falta a esa iglesia un poco más de conocimiento. Usted muchas veces se pregunta, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué en esa iglesia usan velo? No, pues unos dicen que no, que es santidad, otros dicen que para no ver al que está al lado, etc. Pero si nos damos cuenta, hermano, y nos remontamos a tiempos antiguos, ¿por qué se usaba el velo en las iglesias? ¿Por qué? ¿Cuál es el original? Porque en ese tiempo, hermano, las prostitutas se rapaban la cabeza. Y cuando alguien venía al Señor, tenían que cubrir su cabeza para no pasar por vergüenza. Se le dio el velo como símbolo, ¿verdad?, de pelo.
Pero nosotros, las mujeres, tenemos velo. Y ya la salvación que tenemos no es por obras. Entonces, ciertamente lo que les falta a veces a algunas iglesias es leer un poquito más, es conocer un poquito más, es entender un poquito más. Pero no porque usted vea a una hermanita con velo, le saque la vuelta. Porque tal vez a esa hermana no le ha llegado el conocimiento. ¿Recuerda cómo leíamos hace 2 viernes atrás? No todos alcanzan el mismo conocimiento, 2 o 3 viernes atrás. Entonces, dice en el versículo 31, dice, vamos a leer desde el 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dios constituyó a la iglesia sin que le faltase nada, hermano. Dios capacitó a cada uno conforme a la necesidad de la iglesia. Dios sabe la necesidad que hay en la iglesia. Dios lo estableció así. Pero no en la iglesia puso a todos apóstoles. Hay maestros, hay evangelistas, profetas, pastores. Entonces, ahí nosotros podemos ver, hermano, porque el equilibrio de la palabra del Señor no dice extremos. Porque hay iglesias en donde dicen, no, hermano, aquí la oración es todo para nosotros. No, hermano, la oración aquí es todo. No, hermano. Entonces, ¿dónde queda la santidad? O hay iglesias donde nada más hablan, no. Aquí la venida de Cristo. Aquí solo se habla de la venida de Cristo. Y no hablan de otra cosa. Entonces la iglesia sabe más de la venida de Cristo que de la santidad o que la oración. Tiene que haber un equilibrio en la iglesia. Pablo mismo decía, yo no me he rehusado a decirles todo el consejo. No solamente les he hablado de la santidad, yo también él hablaba, no es que está escrito así como lo estoy expresando yo, pero yo lo expreso, él hablaba del pecado, hablaba de la santidad. Ahí mismo presentaos vuestros cuerpos en santidad. Él hablaba de todo, no rehusó hablarles todo el consejo. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día, hermano? Falta de estudio de la palabra de Dios. Si hoy usted habla de la santidad y dice, hermanos, apunte los versículos porque no nos va a dar tiempo, porque esto es muy largo de explicar, y como ya tiene en mente de que quién sabe qué va a predicar el otro domingo, y dice, y hermano, anótele como pueda los versículos, ahí los lee en su casa. Vaya con calma, explicando paso por paso, porque déjeme decirle que en la iglesia no hay prisa. ¿O tiene prisa? Para aprender. No es que hermano llegue, rapidito llegue porque ya me voy. No, aquí no es de prisa. Aquí tenemos que procurar estudiar la palabra del Señor lentamente pero seguro, sin que se nos vaya yendo las cosas, ¿verdad? Cuando estaba estudiando yo me puse a pensar que desde abril hasta hoy el libro de Romanos no lo hemos terminado. Imagínense
Imagínense, estudiamos toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y usted dice, no, que vaya, me hago. Pero me pregunto yo, ¿usted ha aprendido algo? Aunque sea poquito, ¿verdad? Aunque sea el 30, aunque sea el 60, pero hemos aprendido algo. Entonces, es importante que conozcamos la palabra en las escrituras sistemáticamente. No irnos a los extremos. Aquí solamente la oración, y la oración es todo, porque la oración y lo demás, ¿qué? ¿Y dónde queda lo demás? Tenemos que balancear nuestra vida. No podemos estar comiendo solamente harinas. También nuestro cuerpo necesita vegetales. O no podemos estar comiendo solamente carne. Nuestro cuerpo necesita trigo, harinas. No podemos estar comiendo solamente algo, porque vamos a estar desbalanceados, hermano. No llevamos una dieta equilibrada en el Señor. Que no me gusta el brócoli, pero es bueno. Por eso de que, hermano, tome su parte y lo que no, hermano. Si se predicó la palabra, yo me imagino que aquí no hay nada que no le sirva a usted y que lo tire al bote de la basura. Porque la palabra de Dios se come entera. Entera, hermano. No podemos tomar nuestra parte y lo que no me gustó lo tiro al bote de la basura. No. Aquí no hay botes de basura. Aquí se lo come. Aquí no hay algo que no sirva en la palabra. Porque ciertamente yo he escuchado así. Hermano, tome su parte. Y lo demás, deséchelo. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando para desechar la palabra del Señor, estamos como en los tiempos de Israel, tomando lo que nos conviene, pero lo que no, ¿verdad? No. Si aquí la palabra del Señor se da, no hay nada que tirar a la basura. Entonces, no podemos irnos a extremos. No podemos decir que la oración es todo y a dónde dejamos los dones. O no podemos decir que aquí los dones es todo, o el hablar en lenguas es todo, y la santidad, y la sanidad, y la venida de Cristo. Ciertamente tenemos que hablar en la palabra del Señor todo. No podemos desechar nada que la palabra del Señor diga, esto no me sirve o no sirve para mí. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, dice la palabra del Señor. Entonces, hay una analogía que estuve pensando acerca de una familia. Ciertamente usted, si está casado, tiene hijos, ¿usted qué puede decir en una familia? ¿Qué es más importante? ¿El padre, los hijos o la esposa? Si un matrimonio está casado, ¿hace falta? Hijos. Si a los hijos le hace falta a los padres, está incompleto. Si a la esposa le hace falta al esposo, está incompleto. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que pensar que en la palabra del Señor no podemos darle más importancia a uno que a otro. Entonces, seguimos en Romanos, regresamos a Romanos, y dice la palabra del Señor en el versículo 4. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Mire, hermano, aquí la palabra profecía viene del griego profeteia, que significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios. En otras palabras, no en una forma predictiva, sino conforme al Evangelio. Aquí fe es el Evangelio. No está hablando como la hermana o el hermano que se para y empieza a decir una profecía que se va a cumplir, porque el don de profecía es muy diferente al de profetizar. Se parece, suena igual, casi, pero no es lo mismo. Por eso es importante estudiar. Porque dice, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, a la medida del Evangelio. Háblese conforme, dice, al conocimiento de Dios. El predicar la palabra. El predicar el Evangelio. Entonces, la palabra de Dios dice que en primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, otro es el don de profeta. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Elías era un profeta. Daniel era un profeta. Elías hablaba y las cosas se hacían. Pero hermano, para que un hermano tenga el don de profeta, tiene que llover mucho. Tiene que estudiar, porque déjeme decirle que el don de profeta no le va a venir a decir a usted, Dios te quiere bendecir, hoy vas a tener una casa, hoy vas a salir de aquí y te van a dar un carro, y sin saber su vida de pecado. ¿A cuántos le han profetizado palabra de profecía y no se ha cumplido? La palabra de Dios dice que tal es un mentiroso. Así lo dice la palabra del Señor. Por eso es que es importante, hermano, no cualquiera se va a parar a dar una palabra de profecía. Un profeta no se va a parar. Y la mayor de las veces cuando un profeta habla al pueblo, no le gusta y no lo acepta, no es bien aceptado. En los tiempos de Israel decían, oh Jerusalén, ¿verdad? Que mataste a tus profetas. Los profetas venían y decían verdaderamente la palabra como Dios, como Jehová le enviaba, y a la gente no le gustaba. Jonás era un profeta también, y el mensaje que iba a llevar no era bien aceptado por la gente, mas Dios mostró misericordia sobre Nínive, porque Nínive se humilló y reconoció su pecado. Pero la mayoría de las veces a los profetas los mataban, los apedreaban. La palabra de Dios no era bien recibida. Déjeme decirle, ¿hay diferencia en el tiempo de hoy? Si alguno llega y te dice, hermano, no vivas más en pecado, deja esto, ¿y tú quién eres para juzgarme? Como lo decíamos el viernes pasado. No juzguéis para que no seas juzgado. El que de verdad tiene un corazón sensible a la voz de Dios, se humilla y dice, Señor, cierto, estoy en pecado, perdóname. Como David reconoció que estaba en pecado cuando el profeta Natán fue a decirle. Natán, perdón. Entonces,
Dice la palabra del Señor que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, podemos ver también en Hechos 21, vamos a ir a buscar en Hechos 21:11, aquí atrásito nomás. Dice, acerca de este profeta Agabo en el Nuevo Testamento. Dice que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así harán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto le entregarán en manos, de quien es este cinto, le entregarán en manos de los gentiles. Pero ¿qué dijeron? Al oír esto le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Pero fíjese lo que contestó Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser tratado, más aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Cualquiera que recibiera una profecía semejante a esta diría, yo cancelo y sobre mí no vendrá nada, porque soy una hija de Dios. ¿Quién le dice a usted? Como leíamos al abrir el servicio en Isaías 45, yo soy el Dios que creó la luz y las tinieblas, que hace la paz y crea la adversidad. No soy yo, dice Jehová. Isaías 45:7. Que hago todo esto. No le dirá el barro al hacedor, ¿por qué me has hecho así? ¿Qué nos creemos nosotros para contender contra Dios? ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿O quién le aconsejó? ¿Quién fue su consejero? No, así Dios, así tienes que hacer. No. Pero ahora nosotros hemos tomado una actitud tan arrogante de creernos igual que el Altísimo. Yo le digo una cosa, si Dios te da una palabra de profeta, un profeta viene y te da una profecía, una palabra que se va a cumplir en tu vida, como en este caso a Pablo, ¿qué le dirías tú? ¿Quién quiere pasar por las cosas que Pablo pasó o que los otros apóstoles pasaron? Nadie. Sinceramente nadie quiere pasarlas. Porque es más fácil caminar por el camino amplio, ancho y espacioso, ¿cierto? Pero escúchame, la palabra del Señor dice que el camino de Jehová es angosto y pocos son los que entran. Pocos. Yo le digo una cosa, si en esta ciudad estuviera pronosticado un huracán como el de hace un año, un tornado, qué sé yo, ¿qué haría usted? ¿Lo mandaría a cancelar? Pregunto. ¿No es Dios el que hace las cosas que crean la adversidad? No es que Dios no puede hacer eso porque Dios es amor. Entonces, voltéale al lado B y conoce el juicio del Señor. Y conoce también de la ira del Señor.
porque ciertamente Él se aira, aunque su ira es momentánea. Pero grande es su misericordia y su amor para con nosotros. No podemos mandar a Dios y decir, no Dios, yo cancelo eso que tú bien mandaste sobre mí. No podemos así hablarle al Altísimo y Soberano Señor. Más bien poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de la presencia de Dios. Yo te digo una cosa, Abraham salió de Ur de los Caldeos, una tierra de ídolos, una tierra donde se adoraban y se exaltaban a los ídolos. Él conocía lo que era pasar a los hijos por el fuego, dedicárselos a sus dioses, sacrificaban a sus dioses, sus hijos, los hacían pasar por el fuego, como lo decía Deuteronomio 18. Pero ¿sabe una cosa? Abraham venía de todo eso, y aun cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único Isaac, él sabía lo que iba a hacer. Mas Dios, dice la palabra del Señor en Hebreos, le fue contado por fe. Entonces nosotros, hermanos, si nuestra vida es del Señor, ¿qué podemos decirle al Señor o darle al Señor que no sea de Él? Si todo, como decía Salomón, de lo que he recibido de tu mano, de eso mismo te doy. Aleluya. Entonces, también vemos que en 2 de Timoteo 4:2 le decía a Timoteo que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, hermanos, vemos que aquí la palabra del Señor dice que en todo tiempo redarguyera con la palabra, con paciencia y doctrina. Mire, hermano, la profecía no es para inventar doctrinas o hacerle bien o hacerle sentir un bien al pueblo. Doctrinas que se inventan por palabras que se le ocurrió a nomás a cualquiera. Así dice el Señor y ya empieza a sacar infinidad de cosas de mentes carnales. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener discernimiento. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted si usted va a una iglesia y una persona por allá se levanta, un hermanito, una hermanita, y empieza a hacer garabatos y empieza a llamar la atención y empieza a decir, Jehová dice que mañana hay que convocar un ayuno y que vengan todos de blanco porque vamos a demostrar la santidad de Jehová? ¿Usted cree que esas cosas se oye muy santo, ¿no? Como muy que llega el Espíritu, aleluya, yo vengo mañana, me visto de blanco y soy la santidad? No. Usted puede vestir de blanco de pies a cabeza, hasta pintarse el pelo si quiere, pero sus actos demuestran el corazón negro que tiene. Por eso es, hermanos, que tenemos que tener mucha discernir a qué espíritu oímos. Porque ciertamente la palabra, la profecía, no puede salir de aquí. O sea, no se sale de los límites de la Biblia, para que me entiendan. La profecía que Dios le va a dar a usted o le va a dar al pueblo de Dios, aquí está. Y si un profeta viene a hablar palabra para usted, va a ser una palabra que sea conforme a la Biblia.
conforme a la palabra del Señor. Ni un profeta falso le va a venir a usted a decir: ve a jugar la loto que mañana te la vas a sacar. Así dice Jehová. Y lo que recoges de eso vas a traer a la ofrenda, al altar o al diezmo aquí a la iglesia. Para empezar, un hijo de Dios no juega loto. Y para terminar, dinero mal habido, dinero mal gastado. Porque no podemos nosotros enriquecernos de un dinero de vicio. Porque déjeme decirle que eso es dinero de la carne. Entonces, seguimos. Romanos 12, 7. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. La palabra servicio viene del griego diaconía. ¿Le suena esa palabra? ¿Le suena la palabra diaconía como a diácono? Pues déjeme decirle, hermano, que si usted lleva un ministerio como el de servicio, de servir, viene del griego diaconía, que significa, ponga atención, como sirviente. Figurativamente, ayuda al servicio. El que sirve, el que distribuye. Llámese ujier, llámese decán o llámese servidor. El que atiende las mesas, como decía en Hechos 2. Usted puede decir: ay, hermana, ¿y usted qué sirve en la iglesia? Yo soy diácono. Más alto concepto de sí del que debe de tener. Uno no puede decir: ay, hermana, ¿qué significa diácono? No, pues diácono es de un rango más alto que el de ujier. Pero déjeme decirle que es lo mismo. Porque diácono y ujier no hay diferencia. Nadie es más alto que nadie. Si sirve a las mesas, es un servidor. El que limpia, el que barre. Eso significa diaconía. Diácono, el servidor. Ahora, vamos llevándolo al equilibrio. Pregunta: ¿todos pueden servir? Claro, todos podemos servir. Tal cual, ¿todos pueden levantar una silla? Claro. Pero aquí hay otra cosa. Hay quienes Dios les ha dado la gracia para servir. Hay quienes, por ejemplo, a los diáconos. Los diáconos, dice la palabra del Señor, hermano, porque es bien importante que aprendamos. El diácono tiene que ser una persona lleno del Espíritu Santo. No uno que ay, sí, qué bien sirve. Sirve bien en la iglesia, pero a su esposo o a su esposa, no se atreven a llevarle las pantuflas. Ese no es un buen servidor. Un servidor sirve aquí, sirve allá. Y el que no sirve, no sirve. Todos, hermanos, podemos servir, pero hay quienes Dios le ha dado la gracia para servir. Pero no nos vamos a excusar: ay, no, yo no levanto ni una silla porque yo no tengo la gracia. Todos podemos servir. Pero hay quienes les ha dado Dios el don de gracia para servir. Hay hermanos que son diáconos y que le dice: hermano, siéntese aquí.
Ay, no, ¿yo por qué? No, a mí no me gusta sentarme ahí. Pero hay hermanas que tienen la gracia para hablar. Por eso es que los que son llamados diáconos tienen que tener un corazón humilde, sensible, que si le dicen no me siento, no va a decir, ay hermana, miren, me estás diciendo que no. Un hermano limpia su corazón. Tiene la gracia para servir porque aunque los hermanos que les gusta tirar, él con amor va y recoge. No siempre va a decir, ay, ¿por qué? Ay, otra vez, ay, siempre tirando. Dios le da la gracia. Ahora, acuérdense que Dios le da la gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dice, o el que enseña a la enseñanza. No todos, hermanos, tienen la gracia aún también para enseñar. Hay unos que tienen gracia para enseñar a los niños y hay otros que tienen gracia para enseñar a los adultos. Hay quienes tienen la gracia para enseñar y hay quienes que tienen la gracia de cantinflear, que cuando usted quiere que le explique algo, lo deja peor que como estaba. Y el caso es que usted no entendió nada. Entonces, por eso aquí dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación. Vemos que aquí la palabra enseñanza viene del griego didasco, de un verbo primario dao, que significa aprender. Enseñar en la misma aplicación amplia. Enseñar, instruir y hasta aprender. Porque déjeme decirle que el que enseña tiene que aprender. Entonces, segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que no todos pueden enseñar. No todos tienen ese don para enseñar. ¿Por qué, hermano? Hay una doctrina, o llámese como quiera, herejía, del G12. Que un 12 tiene que enseñar a otros 12, y ese 12 a otros 12, y ese 12 a otros 12, y se va haciendo una pirámide. Y eso que a ellos no les importa si ellos tienen el don de enseñar o no. Y se confunden. En Hechos 15:35, aún decía, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. En Hechos 18, de 24 al 26, Priscila y Aquila también enseñaron, porque Apolos enseñaba del bautismo de Juan, pero ellos enseñaron aún más a Apolos. Ahora también, en 1 de Timoteo 3:1, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero también en el 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, y también la palabra importante de esta clase, apto para enseñar. Hay requisitos, pero que sea apto para enseñar. No porque yo te veo con lentes, ya te voy a decir, oh, ¿verdad? Tú vas a ser maestro, o tú puedes enseñar. Hay quienes no usan lentes y son re buenos para enseñar. Pero no es conforme a uno los vea, sino porque Dios ve el corazón y sabe
y te dio la gracia, y tú conoces y sabes en tu corazón. También en 1 de Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué doctrina? La doctrina que le fue enseñado conforme a las Escrituras. Porque déjeme decirle que usted puede llegar a una iglesia y le pueden dar una doctrina torcida. Y si usted es lo único que conoce, cuando le enseñan la verdadera palabra, usted dice, ¿pero qué me están enseñando? Pero no hay más prueba de que usted está recibiendo la palabra cuando de la misma palabra usted está escuchándola. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces vamos para terminar en Tito 1:9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como te ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. ¿Cómo usted se va a dar cuenta de la palabra del Señor? Que es la verdadera palabra del Señor. Cuando ha sido sana, pura, sin mancha, sin extra yo pienso y sin extra no lo pongo. Porque ciertamente la palabra del Señor es perfecta. No le hace falta ni le sobra. Porque Dios dejó la palabra exactamente como la necesitamos. Amén. Vamos a dejar aquí la clase y vamos a continuar en el versículo 8, en el de exhortación, ¿verdad? Más adelante. Y vamos a dejarlo aquí para que se quede con un poquito, ¿verdad? De ganas de seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y a darle gracias al Señor por la palabra recibida el día de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias porque todo lo que tú nos has dado, Señor, es bueno. Señor, cuando tú nos hablas a través de tu palabra y vamos viendo claramente, Señor, cómo nosotros tenemos que discernir, cómo llevarlo en equilibrio en tu palabra, Señor, nos vamos dando cuenta, Padre Santo, cuáles son lo extra o lo que no nos ha sido enseñado, Señor, porque ciertamente de tu palabra podemos ver con claridad, Señor. A tu palabra, Señor, no le falta nada, ni le sobra nada, Señor. Así como recibimos tu palabra, así la tomamos en nuestro corazón. Y atesoramos tu palabra en nuestro corazón, Señor. Para que nosotros, Señor, como fieles, Señor, colaboradores tuyos, Padre Santo, llevemos este mensaje tal cual, Señor, nos enseña tu palabra, Padre Santo. Queremos seguir tu caminar, tus pisadas, Señor. Tu palabra es perfecta, que convierte el alma, Señor. Gracias te damos, Señor amado, porque día con día necesitamos más de ti, Señor. Y aún, Señor amado, te pedimos, Señor, que nos des esa gracia para saber discernir, Señor, qué ministerio debemos servir con humildad, Señor.